La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, en su edición 2016 titulada Panorama de las pensiones en México, recomendaciones, propuestas y otras realidades, que organiza la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, presidida por el senador Fernando Enrique Mayans Canaval, en coordinación con la Fundación Friedrich Ebert, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Para dar inicio con este quinto día de actividad, solicitamos a nuestro honorable Presidium, sean tan amables de tomar asiento. Y bien, señoras y señores, para dar inicio con este quinto día de actividad, damos inicio con la conferencia magistral titulada Inversión de los fondos de pensiones de México en el contexto de inestabilidad económica y financiera, a cargo del maestro Alan Elizondo. Y bien, para dar la bienvenida a esta conferencia, yo cedo el uso de la palabra al senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Bueno, pues muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a estos espacios de todos ustedes, del pueblo de México, el Senado de la República. Aquí estamos, a pesar de que hoy a las 5 de la madrugada, para no perder la costumbre, se terminó la sesión del Senado, se cerró el periodo ordinario. Hoy se nombra la comisión permanente que va a ejercer sus funciones aquí en esta sede del Senado. Acuérdense que una es en el Senado y la otra en la Cámara de Diputados. Ahora le toca al Senado. Pero bueno, aquí estamos con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucho amor, con mucho ánimo por todos y cada uno de ustedes y todos los que nos están viendo a través de la televisión, del canal del Congreso. Y estoy muy satisfecho. Hoy es nuestro último día de la semana y tenemos, bueno, un panel divino con unos grandes expertos en el tema. Y les quiero comentar que en unos 15 días nos van a entregar las memorias de las 3 semanas o los 3 años anteriores que hemos venido haciendo esta semana. A través de la Comisión de Seguridad Social, los que estén interesados en las memorias de los 3 eventos anteriores, con mucho gusto ahí van a estar disponibles. Y pues esperemos que en unos 3 meses podamos concluir con las memorias de esta semana ahora nacional de la seguridad social, porque les platico a mis amigos que vienen de España que se hizo un decreto del Congreso mexicano en donde fue publicado el 18 de enero de este año, donde se declara la Semana Nacional de la Seguridad Social, la última semana del mes de abril. Así que cuando ya no estemos aquí en el Senado, pues ya hay una obligación de que se siga haciendo la Semana de la Seguridad Social. Esperemos que tengamos cambios de fondo en nuestro sistema de pensiones para beneficio de todos y cada uno de los trabajadores de nuestro país y que se sigan analizando estos beneficios o pues los errores que se cometan para poderlos corregir, porque hay que aceptarlos. Y eso es parte de esta función que tenemos de dar a conocer en qué consiste la seguridad social y cuáles son los beneficios y cuáles son los recovecos que tiene la seguridad social en nuestro país y tratar de hacer nuestros sistemas y no a veces estar imitando. Principalmente tenemos la costumbre de poder, Beatriz, de poder compararnos con Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, nos gusta mucho compararnos con Chile cuando nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia historia, ¿no? Además, pues es un país mucho más pequeño que nosotros. Nosotros tenemos nuestros propios problemas
y tenemos que, entre los mexicanos, solucionar nuestros problemas. Y por eso el panel el día de hoy sobre los sistemas de pensiones y obviamente cómo están las reformas en el plano internacional. Y tenemos aquí unos grandes expertos que ya los vamos a ir presentando cada uno de ellos. Ahora habíamos invitado al doctor Carstens para que estuviera con nosotros en la conferencia magistral. Desafortunadamente tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros y pues, tiene una agenda, anda por diversas partes luego del mundo tratando de darnos estabilidad económica con el Banco de México y no pudo estar, pero muy puntual nos hizo el favor de aquí estuviera Alan Elizondo, director general de Asuntos de los Sistemas Financieros, y se lo quiero presentar. Alan es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Finanzas y Economía por el London School of Economics. En el ámbito laboral, desde su ingreso en 1994 al Banco Central, ha estado vinculado con el sector financiero, desempeñando diversos cargos en la administración pública. Entre los años 2001 y 2008, participó en el sector vivienda en la conversión de FOBI en la Sociedad Hipotecaria Federal, en la cual fue director general adjunto de riesgos y planeación y posteriormente de operaciones crediticias. A partir del 2008 y hasta el 2012 fungió como vicepresidente técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisando el riesgo sistémico y desarrollo regulatorio en materia prudencial y de asesoría de inversiones. Y nos trae aquí una conferencia magistral muy interesante, que es la inversión de los fondos de pensiones de México en el contexto de la inestabilidad económica y financiera. Y pues le damos la bienvenida y los micrófonos a Alan, y yo le agradezco mucho, y a través de tu persona un abrazo y un saludo afectuoso al doctor Castro. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, senador. Quisiera decir que una invitación que proviene del Senado es pues tanto un honor para el banco, la recibe uno con mucho gusto y también con mucha responsabilidad de poder hacer una buena exposición sobre los temas pues de actualidad, en este caso de los fondos de pensiones. El día de hoy quisiera hacer énfasis en cómo se ven los fondos de pensiones con respecto al contexto de volatilidad de los mercados financieros. Es bien sabido, todos hemos observado en recientes años pues, las condiciones de inestabilidad, y estas a su vez las hemos visto traducidas en movimientos en los activos de los fondos de pensiones. Y bueno, mi trabajo el día de hoy será dar un poco de contexto acerca de, primero, cuál es el contexto financiero que se enfrenta, sobre todo cómo está ya conformado la inversión de los fondos, evaluar cuáles son sus vulnerabilidades y posteriormente decir qué mitigantes o qué recomendaciones hacer para que se mantenga en buena salud. Muy bien, pues sin más procedo a pasar las láminas que preparamos. Adelante, por favor. La primera lámina busca dar un poco de contexto acerca de cuáles son las fuentes y usos de recursos financieros en el país, qué porcentaje del PIB representan y sobre todo dónde se encuentran ubicados los fondos de pensiones y qué tamaño tienen. A los fondos de pensiones los vamos a encontrar del lado derecho, que es donde tenemos las fuentes de ahorro del país. Tenemos fuentes externas también, que son las que se ponen arriba en las barras verdes. También tenemos los depósitos que la gente hace en bancos o sociedades de inversión, en organizaciones auxiliares del crédito, en los billetes y monedas, es otra fuente de ahorro del país. Tenemos también los fondos de vivienda. Entiendo que más adelante nos acompañará el director vocal del FOBISTE. Y por último, las CIEFORES, y recalcando que estas CIEFORES representan ya un 9% de las fuentes de ahorro del país. Entonces, este es un papel muy relevante. Todas estas fuentes fluyen de derecha a izquierda al financiamiento de empresas y hogares. El financiamiento de empresas y hogares puede ser tanto en el exterior, como aparece hasta arriba en la barra amarilla,
posteriormente el financiamiento a empresas interno, los hogares y finalmente el sector público. Entonces, esta es la forma en que se intermedian los recursos y aquí, bueno, tenemos un tamaño de la dimensión del sistema de CIEFORES. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuál es el tamaño? Si hemos de evaluar la estabilidad del sistema y ver qué impacto tienen las condiciones de volatilidad, es importante ver qué papel, qué relevancia tienen en el sistema financiero. Esta relevancia, hay varios hitos que son importantes de resaltar. Pusimos una línea roja representando el hito que señala la crisis de 2008 que provino del extranjero. Como podemos ver, había mantenido un ritmo razonablemente estable de tamaño con respecto al sistema financiero, alrededor de un 5%, y posteriormente la crisis tuvo un incremento muy sustancial. Uno se pregunta por qué este incremento después de la crisis. Pues en gran medida tiene que ver con dos factores. El primero, pues la baja en el otorgamiento de crédito bancario, que es uno de los jugadores más importantes, como se explica en el pie, en color gris. Se puede ver cómo los bancos se contraen en el tamaño del sistema financiero y los fondos de pensiones ganan relevancia. El segundo factor tiene que ver con la bajada en tasas de interés que prevaleció en este periodo. Al bajar las tasas de interés, los activos que están en poder de estos fondos, de los trabajadores, suben de valor. Entonces tenemos esta subida de valor que le va dando mucho más penetración en el sistema financiero y por ende mucho más prioridad en lo que se refiere a conservar la estabilidad del sistema. Adelante. Ahora bien, si bien nos damos cuenta que los fondos de pensiones crecen en relevancia en el sistema financiero, quisimos dar un sentido de dimensión al tamaño de los ahorros de los trabajadores con respecto al PIB con otros países. Lo que podemos apreciar en esta lámina que nos ofrece un estudio de la organización de la OCDE es que México se encuentra a media tabla, el 15% de su PIB lo tiene invertido en valores de ahorro para el retiro y destaca que se encuentra todavía lejos del 84%, que es el promedio ponderado de los sistemas de ahorro para el retiro a nivel mundial. Quisimos hacer una idea de hacia dónde se dirige si nosotros tomamos el crecimiento del PIB que ha prevalecido en el país, que alrededor de 2.9%, y tomamos la tasa de crecimiento real de los fondos que también hemos observado en los últimos años, pues podríamos concluir que este sistema de ahorro tomaría un tamaño del 20% del PIB en 2020. Es decir, apenas avanzaríamos un lugar. Lo que queremos aquí ilustrar es que hay una carrera de largo plazo para que los ahorros de los trabajadores pues vayan representando cada vez más una proporción del PIB y por ende pues un mayor impacto en las actividades productivas del país. Muy bien. Ahora bien, si estamos concluyendo que el tamaño aún es moderado, el tamaño no es tan moderado en lo que se refiere a la tenencia de valores del sistema. En el sistema, si uno analiza los valores gubernamentales emitidos en el país, nos vamos a dar cuenta que los fondos en el pedazo morado de este pie ya tienen el 15% de los valores gubernamentales. Del lado izquierdo nos damos cuenta que los fondos tienen un gran porcentaje de títulos de largo plazo, que son los que se ponen del lado izquierdo, la tenencia de bonos y UDIbonos. En particular en UDIbonos es un 45% de la tenencia y en bonos el 15%. Esto nos debe pues de representar o traducir en la relevancia que juegan en el mercado de deuda y por ende ya son un jugador importante que de mover los títulos de un lado al otro pueden tener un impacto relevante en este mercado y por ende en las tasas de interés del país. Adelante. Ahora, este es un sistema que está en movimiento. Aquí también quisimos hacer una comparación de cómo ha estado la tenencia de deuda de los fondos y si ésta se mantiene o si migra a otro tipo de títulos. ¿Qué tanta es la diversificación del sistema? Esta lámina también traída de este estudio de la OCDE nos indica que todo lo que es la tenencia de capital de los fondos en este periodo de 10 años ha venido incrementando. En el caso de México crece
en un 12% de la penetración o de la diversificación total del sistema, y la deuda baja en un 11%. Hay otros países que han emprendido esto con más vigor, esta transformación a instrumentos de capital, como Polonia, Austria. El caso de México lo consideramos pues un país que ha tenido pues un bastante vigoroso proceso de diversificación, aunque aún, como vamos a ver más adelante, permanece concentrado todavía en un buen porcentaje en deuda. Adelante. Esta la voy a pasar un poco rápido, de hecho es un mensaje muy similar. Aquí México se encuentra en media tabla en lo que representa diversificación de instrumentos. Tenemos un país como Polonia, como ya mencionaba en la lámina anterior, que ha hecho una gran inversión en títulos de capital. Sus fondos tienen ese perfil. Países como la República Checa, que lo hacen en mucha menor medida, prácticamente no tienen capital, tienen mucha deuda. México tiene una mezcla razonable de ambos instrumentos, aunque esto es un fenómeno reciente. Adelante, por favor. Es esta la lámina que nos dice cómo ha venido diversificando el sistema. La región morada es precisamente la de títulos de deuda, en particular los títulos gubernamentales. Quiero resaltar los colores amarillo, rojo, que aparecen arriba de este segmento morado. Son aquellos que representan títulos de diversa naturaleza, títulos privados, pueden ser instrumentos que invierten en desarrollo de infraestructura, también en inmuebles, en la renta de los inmuebles y en acciones de empresas. Lo que hoy apreciamos es que México ya en el PAI que aparece del lado derecho tiene una diversificación bastante razonable, ya no tiene, como apreciamos en el año 2000, una dependencia de instrumentos de deuda. Esto pues tiene varios mensajes. Un mensaje es que el dinero de los trabajadores pues no tiene fundamentalmente el propósito de financiar títulos de deuda del gobierno, sino que tiene ya un propósito de financiamiento mucho más diverso, como comentaba hace un momento. ¿Qué tipo de instrumentos son los que han venido a complementar esta oferta? En la siguiente lámina le damos una idea de cómo ha evolucionado esta oferta de títulos en el mercado mexicano. Quisimos poner aquí una referencia de cómo este mercado mexicano se ha venido desarrollando, pero con respecto a cómo se desarrolló en otros países, como para que tengan una idea del rezago que vamos llevando, aunque pues finalmente se va actualizando con respecto al desarrollo de un mercado tan desarrollado como el de Estados Unidos. El primer título relevante son los denominados ETFs. Los ETFs los vamos a describir más adelante. Lo que yo quisiera aquí resaltar es que estos títulos aparecieron en 1993 en Estados Unidos. En México aparece el primero en el año de 2002. El siguiente título relevante son los muy famosos mortgage-backed securities. Estos títulos jugaron un papel muy relevante en la crisis de Estados Unidos. En México se desarrollan en el año de 2003 y bueno, forman parte de la gama de instrumentos elegibles. Viene el tercer hito, que es los denominados REITs, que son fideicomisos que tienen como propósito adquirir inmuebles para que estos inmuebles sean rentados y viven de los rendimientos que ofrecen estas rentas. Este instrumento se desarrolla en 1965 en Estados Unidos. En México aparece el primero en el año de 2011. Y finalmente, el título que aparece en 1981, el Primary Master Limited Partnership, es un título que tiene como propósito el desarrollo de capital. En México se desarrolla en 3 manifestaciones. El primero es el SECADE, que es un título que ya habrán estudiado, de inversión de capital. El segundo, las fibras, la fibra E, que es la fibra que se relaciona con la energía, todos los proyectos de infraestructura energética, y que justo en octubre de 2015 fue creado en el mercado mexicano. Y los instrumentos CEPIS, que tienen también el propósito de invertir capital en el desarrollo de infraestructura. Adelante. Esta es la descripción puntual de cada instrumento. Ya no voy a reparar en ella, sin embargo el documento queda aquí en resguardo para uso de referencia. Sin embargo, son estos los instrumentos que desarrollan, y en esta lámina lo que quiero transmitir es justamente cómo el sistema de ahorro para el retiro fue adoptando estos instrumentos dentro de
de su gama de inversión, lo que pueden ver es que con el paso del tiempo y con la creación de estos instrumentos en el mercado de valores, fue abriéndose la posibilidad de inversión en este tipo de títulos. Adelante, por favor. Bueno, muy bien, aprovecho para hacer una pausa. Esta pausa es para, destacar que tenemos, o resumir lo que hemos visto del sistema. Es un sistema que está ganando penetración tanto en las fuentes de ahorro del país, gana penetración dentro del sistema financiero y a su vez diversifica su tenencia de títulos. Ese es el punto en donde hoy en día analizamos a los fondos. Ahora, la siguiente parte lo que hace es estudiar las condiciones de estabilidad internacionales y basado en esta visión de los fondos es analizar cómo pueden ser impactados por estas condiciones externas. La primera lámina, esta lámina tiene, lo que nos describe es cuál es la relación simbiótica entre la estabilidad del sistema financiero y los fondos de pensiones. Por un lado, del lado derecho, lo que vemos aquí es que un sistema financiero estable facilita las condiciones para la inversión a mayor plazo y mejora la confianza de los agentes y participantes del sistema. Eso es lo que se beneficia en los fondos de pensiones de un sistema estable. Sin embargo, los fondos de pensiones tienen características muy peculiares y difieren, de hecho, bastante del perfil de otros intermediarios financieros. Los fondos mantienen, por ejemplo, la diversidad de objetivos de inversión en el sistema, dado que son fondos dedicados a la inversión de largo plazo. Por tal razón, al tener un grupo grande de inversionistas que tienen un objetivo muy claro que es inversión en largo plazo, diversifican pues las formas en que se invierte en el sistema con respecto, por ejemplo, a bancos o fondos de inversión privados, y esto disminuye la correlación que existe en los activos. Si todos tuvieran el mismo objetivo de inversión, cuando hubiera movimientos en las tasas habría movimientos masivos, ya sea de compra o de venta. El hecho de que los fondos existan, pues una bajada de tasas de interés a lo mejor le representa un incentivo a los fondos, pero otro muy distinto a los bancos. Eso es lo que agregan a la estabilidad del sistema y por eso es muy importante cuidar la estabilidad tanto del sistema como de los fondos de pensiones de manera conjunta. Adelante, por favor. Ahora, es importante resaltar las diferencias. A diferencia de otros intermediarios financieros, ¿qué es lo que distingue a los fondos de pensiones? Los distingue primero que no reciben captación del público, que pueda ser retirada y por lo mismo no están sujetos a corridas de liquidez. Este es uno de los riesgos más altos que corre un banco. A veces este riesgo no necesariamente depende solo del banco, sino de las condiciones del sistema, y es uno que los fondos no presentan en su perfil de riesgos, lo cual les facilita tener una visión de estabilidad y de largo plazo en la inversión. El segundo, cuentan con un horizonte largo de inversión. Esto depende de la etapa del ciclo, puede ser polémico o no. ¿A qué me refiero con polémico? Cuando las tasas de interés suben, es natural que la tenencia de títulos, como es la que tienen los fondos, baje de valor. Esto en esos momentos se vuelve pues una percepción de riesgo, de baja de valor que es difícil de explicar. Sin embargo, al mantener estos títulos en el largo plazo, como vamos a apreciar en láminas siguientes, estos vuelven a ganar valor con las bajadas de tasas de interés y a su vez conservan el rendimiento a vencimiento, de tal forma que este horizonte largo de inversión pues le permite tener a los fondos esa paciencia o esa esa confianza de que si mantiene los títulos, estos títulos conservarán su valor. Esta visión difiere de la de otros intermediarios que tienen una visión de más corto plazo. Y por último, los fondos de pensiones no incurren en el apalancamiento. El apalancamiento es el quizás principal negocio de un banco. Ellos reciben depósitos y los prestan. Sin embargo, este apalancamiento ayuda a que ellos puedan apalancar su capital para prestar más. Esto le da mucho más valor, digamos, al capital, porque pueden no solo recibir intereses por la parte del capital, sino por todo lo que captan del público. Y eso pues le da más volatilidad a su valor. Los fondos de pensiones no se apalancan, pueden hacer derivados, sin embargo, los derivados son muy acotados dentro de nuestro sistema y esto le quita mucha volatilidad al valor de los fondos. Adelante, por favor. Ahora,
Para poder analizar las condiciones que hoy vivimos, es importante ver qué fue lo que vivió el país en 2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Esta crisis trajo para México, representó para México al menos dos canales de transmisión. El primero fue el canal directo y vamos a analizar más adelante el canal indirecto. Se presentan condiciones de volatilidad en los mercados de Estados Unidos y la primera pregunta que uno se hace es si en México los fondos de pensiones tenían tenencia de los títulos que presentaban problemas durante la crisis. ¿Qué tipo de títulos eran? Eran títulos respaldados por hipotecas, como ya los describimos, o emisiones de notas estructuradas o deuda de bancos como Lehman Brothers o algunos otros bancos que en ese momento tuvieron problema. Después de analizar en retrospectiva cuál fue el impacto de este canal directo, realmente fue un impacto muy moderado. Encontramos que apenas el 0.41% estaba invertido en este tipo de títulos y estos al tener un problema no tuvieron ninguna afectación o no intervienen en la pérdida de valor, que sí se dio en otros países que en México no se da, al menos por este canal. En la siguiente lámina analizamos cuáles son los canales que realmente tuvieron un impacto en los fondos de pensiones mexicanos. Los canales relevantes fueron los canales indirectos. Al haber condiciones de volatilidad en los mercados extranjeros, esto se traduce en presión, en movimientos de flujos de inversionistas que salen del país, invierten sus recursos en otros países. Esto impacta el valor del tipo de cambio. Hay menos demanda por el peso, más demanda por el dólar y este sube. Ese fue el canal indirecto, los movimientos de flujos derivados de las condiciones de volatilidad que hacen que el tipo de cambio el peso haya perdido valor con respecto al dólar y las tasas de interés hayan subido. Además de que los mercados de deuda se mostraron muy ilíquidos por la desconfianza que regía en ese momento. Estos son precisamente los canales que tienen un impacto en los fondos de pensiones y son precisamente los que hoy son una prioridad anticipar ante las condiciones externas. ¿Cómo podemos cuantificar o ver directamente estas condiciones? En la siguiente lámina podemos ver el valor de los activos, cómo evolucionó de 1998 a 2015. Entonces lo que podemos ver es esa línea que va creciendo en rojo. Ese es el valor administrado por los fondos de pensiones. Pusimos una línea de tendencia morada que va acompañando ese valor como para resaltar esta tendencia de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, en el rectangulito que ponemos en 2008, que es precisamente cuando vienen las condiciones de volatilidad, lo que vemos es que esa tendencia se corta, tiene una baja de valor relevante en los activos y esta baja de valor es un resultado directo de estos canales de contagio indirectos que describí hace un momento. La línea azul es un índice de volatilidad de los mercados. Este índice pues rompe su récord en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y tiene a su vez otros episodios como el de Grecia o más adelante incluso las acciones de política monetaria de Estados Unidos. Este indicador, pues, como pueden ver, va teniendo un impacto en el valor de los fondos, impacto que, como se puede también apreciar en esta lámina, se va revirtiendo con el paso del tiempo cuando las condiciones de volatilidad regresan a su normalidad. Adelante. Ahora, esta es quizás la lámina más relevante para analizar acerca de las potenciales canales de contagio, estos que yo llamé indirectos, para el sistema mexicano, el sistema financiero, no solo de fondos, sino también de otros intermediarios. De izquierda a derecha. Tenemos choques externos. Esto ya se ha apreciado en varios reportes. Existe tanto el Banco de México, el Fondo Monetario. Es un consenso que existe una condición de desaceleración del crecimiento mundial. A su vez, también en nuestro país se ha resentido de manera muy particular la caída en el peso del petróleo y su plataforma de producción. Por último, existe un fenómeno que es también como poco antecedente, que es la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Ahora, me paso al siguiente nivel. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Y voy a enfatizar la palabra potenciales. Son de una desaceleración en el crecimiento y de una caída en el petróleo, pues un menor crecimiento económico. Eso es lo que se podría esperar como un potencial riesgo dentro de nuestro contexto local. Un segundo impacto sería el deterioro en finanzas públicas.
Es bien sabido que una condición de mayor fragilidad en las finanzas públicas, en particular en el precio del petróleo, tiene un impacto en las finanzas públicas. Esto es un potencial riesgo. Ahora, la normalización de la política monetaria, bueno, pues se tiene como una consecuencia la salida de capitales externos. Ahora, ¿cuáles son los canales de transmisión que llegan a los impactos? Bueno, uno sería el aumento en tasas de interés en pesos, justo lo comentaba hace un momento como un canal indirecto, una depreciación del peso, otro segundo impacto, y uno tercero que no mencioné hace un momento es el aumento en el costo de financiamiento en dólares. Una empresa que emitió deuda en dólares pues ve no solo el valor de la misma en pesos crecer, sino también las tasas de interés de la misma ser un